Bueno, les decía, tengo este ejercicio para proponerles. ¿Quieren que lo resolvamos? ¿Se animan? ¿Lo encaramos juntos? Ejercicio bonito, lo que tengo es un circuito, un RLC serie, ¿sí? O sea que tengo una fuente de alterna conectado a una resistencia, a un inductor y a un capacitor. Y tengo la información de las caídas de tensión, ¿sí? BR, BL y BC, pero las tengo dadas directamente en un diagrama fasorial. O sea que voy a tener que sacar toda la información que pueda de este diagrama fasorial para tener los datos de mi ejercicio. Nos dice que B0 en este diagrama significan 20 volt de amplitud, ¿sí? Nos da el dato de la resistencia y nos da la frecuencia de resonancia. O sea que los datos van a ser todo lo del diagrama fasorial más una resistencia de 10 ohm más una frecuencia de resonancia de 8 kHz. Puse F y no puse omega, está bien, ¿no? ¿O era omega el dato? Es F porque es Hertz, ¿no? Ahí las unidades me dice que esa frecuencia de la que está hablando es F. Y nos pide que calculemos la frecuencia de la fuente. Es decir, esta fuente, esta VG, que tiene esta forma que ya conocemos, B0 que vale 20 volt, por un coseno de omega t más una fase inicial. Lo que nos está pidiendo es que busquemos esta pulsación, este omega, o lo que será la frecuencia relacionada con ese omega. ¿Alguna idea, sugerencia por dónde empezar el ejercicio? ¿Cómo vienen con alterna? ¿Viene saliendo la guía? Desaparecieron, me dejaron sola. Bueno, entonces, sí, me dice Martín. Sí, sola estoy. Voy a empezar sacando información del diagrama, ¿no? El diagrama tengo la tensión de la fuente, B0, que sé que son 20 volt, ¿sí? Que será esta. Cerrar este círculo, ¿sí? Esta será la tensión de la fuente. Tengo la tensión en la resistencia, ¿sí? La tensión en la resistencia que conozco las dos proyecciones. Puedo calcular cuánto vale el módulo, ¿no? La amplitud de esta tensión, de esta diferencia potencial en la resistencia. Pitágoras, ¿no? 0,48 B0 al cuadrado más 0,64 B0 al cuadrado, raíz cuadrada. Y tengo la información, tengo el módulo de la tensión a la resistencia. Busquen calculadora, aunque sea los números me digan, algo. Última clase me van a dejar hablando sola. Puedo hacer lo mismo con la tensión en el inductor. También tengo las dos proyecciones. ¿4/5 te quedó esto, Pedro?
Ok, 0,8. ¿En qué unidades? Volt. A mí me quedó 16. Porque hay que multiplicarlo por 20, ¿no? B0 es 20. Sí, a mí B0, también me quedó 16. esto Sí, es a mí 20, me sí. quedó 20. Me quedó 16 también. 16 entonces. Hay como 3 16, 2 0,8, Tomás y Pedro. Ese 0,8 le faltó multiplicar por 20. Y B0 es 20 volts. Ok. O sea que tenemos ahí. La amplitud de la caída de tensión en la resistencia será 16 volts. Decía, voy a hacer lo mismo para el inductor. También tengo las dos proyecciones. La amplitud de la caída de tensión en el inductor será 0,24 B0 al cuadrado más menos 0,18 B0 al cuadrado raíz cuadrada. Seis volt me da. 6 volts. Y puedo seguir entonces con el del capacitor. Me queda la caída de tensión en el capacitor, que no tengo las proyecciones. O sea que no voy a poder hacer lo mismo que venía haciendo, no voy a poder sacarlo directamente del gráfico. ¿O sí? ¿Cómo obtengo el módulo de esa caída de tensión en el capacitor? Y sabés que si vos a la del capacitor le restás la de la inductancia y después a eso que te da haces la suma vectorial con la de la resistencia, te va a dar la de la fuente. Perfecto. ¿Ven todo lo que dice Ana? Ana me dice, si sumás BL y BC, bueno, haces la diferencia, te quedará por acá, BL menos BC, ¿sí? Y la suma vectorial de estas dos te va a dar la de la fuente. Me está diciendo, acordate de esta malla, ¿no? De esta malla, la que Felipe fue hoy, ¿no? Que dijiste que la hiciste con los módulos, esta malla que me dice que BG será BR más BL más BC, ¿sí? En números complejos. Que si lo pienso en módulos me quedará BG al cuadrado, BR al cuadrado más BL menos BC al cuadrado. Es esto, ¿no? Esto es hacer esa suma vectorial que sale acá del gráfico. Hacer la diferencia y después hacer la suma vectorial. Sería el triángulo. Sería el triángulo. Sí, es este que me queda acá, ¿no? No sé, este de acá arriba o este de acá abajo. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Este lado será BL menos BC, BR, y cosa. Por ahí el más lindo es el de acá, ¿no? Donde el ángulo de 90 es este. Cateto, 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 hipotenusa. O sea que puedo despejar de acá, BC. Lo despejo así, alegremente, tendré algún tipo de cuidado con algún módulo. Sí, porque BC está dentro de un cuadrado. Y sé qué signo tiene ese BL menos BC. Es esto, ¿no? Dije, este menos este, me queda esta diferencia al Sí, ¿sabes cuadrado, paso la qué? raíz con un más menos. Sí, perdón. No, iba a decir que BC va a ser como el módulo más grande que BL, entonces te va a quedar negativo. Yo sé que esa diferencia va a ser negativa. ¿De dónde lo sé? ¿Dónde lo viste, Nico? En los vectores del gráfico. Sí, yo acá mirando el gráfico, ya sé que la caída de tensión en el capacitor es mayor que la caída de tensión en el inductor. Entonces, mirando el gráfico, también conozco el comportamiento del circuito. ¿Cómo es el comportamiento de este circuito?
Positivo. Y si es capacitivo, y ahora que ya conocen la frecuencia de resonancia y el comportamiento, la respuesta en frecuencia de los circuitos de corriente alterna, ¿cómo esperan que sea la pulsación de trabajo, la de la fuente, con respecto a ese omega de resonancia que charlaron con Lau? ¿Ya puedo decir cómo va a ser uno con respecto al otro, sabiendo que es capacitivo? Menor, ¿no? Menor, ahí con dudas, Jonás. ¿El resto? Sí, es menor. Omega es menor a la de resonancia. O sea que esperaría encontrar una pulsación más chica que la pulsación de resonancia. Sí. Bueno, veamos si vamos a encontrar eso. Sigo entonces, ¿hacemos esta cuenta? Esta cuenta que me dijeron, esta diferencia te va a quedar negativa, o sea que esto me va a quedar... Esto, si no me equivoqué. A mí me quedó 12. Menos 12. 12. 12 menos 12. Ah, no, perdón, la raíz. La raíz menos 12. Y tengo que sumarle 6. 18. Sí, a mí me dio 18. Bueno, tenemos entonces, tengo las 3 caídas de tensión en los 3 elementos, tengo la amplitud de la fuente, pero yo quería llegar a obtener la pulsación, a obtener el omega o la frecuencia de la fuente. ¿Qué me queda? ¿Cómo puedo seguir? Seguimos muy perdidos con Alterna, yo dejo de preguntar y les cuento cómo hacerlo. Pensé que más o menos estábamos. Perdón, ¿qué pide? Me pide el omega. Quiero llegar al omega de la Ah. fuente. Yo por ahora saqué todos los módulos en los 3 elementos, o sea, tengo las amplitudes de las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Tengo la resistencia, tengo una frecuencia de resonancia. Yo del gráfico podría sacar alguna fase, ¿no? Mucha más información que los módulos y alguna fase no voy a poder sacarle este gráfico. ¿Qué fase podré sacar? Fase o desfasaje, no sé. Phi y B. ¿No? Phi y B, ¿no? ¿De dónde a dónde lo mido, May? De B0 a BR, porque BR está en fase con la I. Perfecto, tengo acá el desfasaje, ¿no? De la corriente con respecto a la tensión, porque no está dibujada, pero la corriente va a estar acá, ¿no? En fase con la caída de potencial en la resistencia. O sea que este desfasaje lo tengo, este desfasaje va a ser... ¿Qué uso? Bueno, tengo este, ¿no? Puedo usar este lado y este lado, o sea que esto va a ser el arco tangente. Tengo como mucha información, estaba decidiendo. Opuesto sobre adyacente 0,64 P0 sobre 0,48 P0. Al revés.
No es... Claro, Listo. el 0,48 arriba, me parece. Sí, lo puse al revés, ¿no? Es al revés. ¿Cuánto me queda ese ángulo? $0,64. A mí. A Pedro le dio lo mismo. Sí, a mí también. Perfecto. Que este desfasaje entre la corriente y la tensión, ¿cómo se relacionaba con la fase de la impedancia equivalente? Menos la fase de la impedancia. O sea que esto es menos pi z. Sí. Tengo entonces, tengo una fase o el desfasaje entre la corriente y la tensión, tengo las amplitudes de las tensiones, de todas, en cada uno de los elementos y de la fuente. Necesito escribir alguna ecuación o algo que tenga o que me vincule esto que conozco con la pulsación de la fuente. ¿Cómo se calcula cada una de estas caídas de tensión en cada uno de los elementos? ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular o para obtener, o cómo vinculo esas tensiones con los elementos, por ejemplo? La malla. La malla la tengo, ya la usé, la tengo acá, ¿no? Sí. Pero ¿se acuerdan La cómo corriente por las impedancias. Perfecto, eso, ¿no? Cada una de estas tensiones que tengo, porque ya las saqué los módulos del diagrama fasorial, yo las puedo vincular con la corriente que circula en el circuito. Corriente que todavía no nombré, no dije, no calculé, pero podría hacerlo, ¿no? Escribo esta, tengo la corriente que circula por el circuito con la impedancia resistiva. Y de igual forma, las otras dos. En donde esta será la corriente directamente por la resistencia. Esta es la corriente y esto me queda omega L, bueno, pongo un J acá, así no escribo la exponencial. Y esta será la corriente. Sí, que son expresiones en números complejos. Sí, expresiones que tienen una amplitud y una fase. Escribo la igualdad de las amplitudes directamente, ¿no? La igualdad de las amplitudes me va a decir que la amplitud de la caída de tensión en la resistencia va a ser la amplitud de la corriente por la resistencia. ¿Se acuerdan cómo pasábamos de una a otra? Muy 15 de diciembre para que pregunte cosas. Tengo estas tres entonces. Tengo estas tres expresiones. Esto es dato, esto es dato, esto es dato. Esta también es dato, porque me dijeron que la resistencia valía 10 ohm. O sea que conozco o puedo calcular cuánto vale la amplitud de la corriente. Me va a quedar PR sobre la resistencia. 2 amperes. 2 amperes, perfecto. Ahora conozco la corriente y tengo dos ecuaciones. Dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Porque no conozco ni la pulsación, ni la inductancia, ni la capacidad.
Perdón, Berry no era 16. Sí, da 1,6 la corriente. 20 es la de la fuente. 1,6. Ah, sí, 1,6. sí. UCR igual a 8. Eso por ahí. Ok. 1,6 amperes. Decía, bueno, ahora tengo la corriente. Tengo las amplitudes de las caídas de tensión en el inductor y en el capacitor. Me quedan esas dos ecuaciones en donde mis incógnitas son la pulsación de la fuente, la inductancia y la capacidad. Me falta una ecuación más para poder resolver, ¿no? Tengo 3 incógnitas, 2 ecuaciones. ¿Qué más conozco de mi circuito? Lo de la frecuencia de resonancia. resonancia. No estoy usando lo de la frecuencia de resonancia todavía, ¿no? ¿Cómo calculo? ¿Cómo obtenemos la frecuencia de resonancia? ¿La frecuencia o la pulsación? Cualquiera de las dos, ¿no? 2pi por esto es omega. ¿Cómo se calcula? ¿Qué vieron con Lau? 1 1 sobre sobre la raíz de LC. Sí, la frecuencia de resonancia va a ser esa frecuencia en donde la parte inductiva y la parte capacitiva se cancelan completamente. En donde XL menos XC me quede exactamente igual a 0. ¿Sí? Si acá reemplazo y me pongo esta, poner una R nada más. ¿Sí? En la frecuencia en donde esta parte se cancela, me queda exactamente esto, lo que me va a dar que la frecuencia, este omega de resonancia va a ser 1 sobre la raíz de L por C. Y este valor lo conocía, ¿no? Me habían dado la frecuencia de resonancia como 8 kilohertz, o sea que esto es 2pi por 8 por 10 al cubo. Y esto es exactamente igual a 1 sobre la raíz de L por C. Y ahí tengo mi tercera ecuación, ¿no? Tres ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Podemos resolverlo? ¿Intentan resolverlo? Dale. Luca, me suena una pregunta yo de más Sí. arriba, que no está muy claro. ¿Por qué colocamos el más cuando despejamos la raíz para despejar B capacitor? Ahí Me quedé con el, que nos dio 18. me quedé con el menos, ¿no? Me quedé con el Claro, menos porque yo sé que esta diferencia es negativa. ¿Sí? Porque la parte capacitiva es mayor a la parte inductiva, o sea que BL menos BC va a ser negativo. ¿Sí? Y después lo que hice fue claro. pasar este para allá y este para acá, y me queda todo positivo. Ah, ok. Por eso me parecía raro, porque yo tenía menos, pero después abajo había más y dije, Sí, porque claro, despejé pasamos para otro lado. como me quedó cómodo. En realidad, si pasaba este para allá, me quedaba todo negativo. Claro, entonces como sabemos que tiene que ser negativa esa raíz, ok, Igual está bien, ¿no? perfecto. Pues yo podría mirar esto, Matías, y esto, y darme cuenta que está bien, que la caída en el capacitor me quedó mayor al inductor. Si lo hacía al revés, seguro que me quedaba más chico que 6 volts, Claro, si no tenía cuidado. gracias. No hay por qué.
¿Podés bajar de nuevo, Lucre, por favor? Sí, bajo. ¿El resto? ¿Bien? ¿Muy perdidos? Vuelvo y si no soy más detallista. Ahí lo hice, no sé si estará bien igual. Porque si ahí despejas L por C, queda algo muy chiquito. Puede ser. Si despejo, A mí L también por me quedó así. L O por C sea, acá. claro. Sí. Entonces el total me queda. Ah, no, queda 29. 29.000, digamos. 29 por 10 a la 3. Me quedó omega. Puede ser. Sí, a mí también me quedó medio así, pero no, nada, sí. Eso. El omega, el de resonancia no. ¿Cuánto valía el de resonancia? Esta cuenta es 16 por 3 y pico. $16 pip por 10 a la 3. Sí, Y quería después compararlo. dividí. Claro. Y dividí la expresión de BL y BC. Y después quedé omega. Está bien. ¿Alguien más llegó a algún valor, además de las chicas? Si eso después el omega lo pasás a la frecuencia, te queda 4,6K, o sea, 4,6 kilohertz, que es menor a la frecuencia de resonancia, entonces está bien. Era lo que habíamos dicho antes. Perfecto. Sí, por eso estaba intentando hacer la cuenta del 16pi, pero es eso, ¿no? Lo que me dice Ana es, efectivamente, el omega te quedó más chico que el omega de resonancia, o lo que es lo mismo decir que esta frecuencia es más chica que la frecuencia de resonancia. Que está bien, que es lo que estábamos esperando, porque el comportamiento del circuito era capacitivo. O sea que la frecuencia de trabajo, la pulsación a la que trabaja la fuente tiene que ser menor a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Para que el comportamiento sea capacitivo. ¿Todos llegaron? ¿Alguien se perdió en la cuenta? ¿Alguien no le dio? ¿Avanzo? Ahí ya le dio lo mismo, buenísimo. O sea, el gráfico en este caso lo usamos como para verificar que tiene sentido físico, más que nada, ¿no? El gráfico lo usé para sacar un montón de información, sí, saqué Ah, no, todos sí, los sí, sí. módulos, las bases y Yo demás. hablo, sí, sí, no. Yo hablo cuando hiciste eso que estás redondeando, que dijimos omega es menor a omega, el Sí, omega de resonancia, eso solo tipo ojo sería como no. yo de ver este gráfico puedo ver que el comportamiento es capacitivo, ¿no? Veo que la tensión, la caída de tensión en el capacitor es mayor al inductor, o sea que el comportamiento es capacitivo. Del Claro. gráfico, el de corriente en función de la pulsación, que lo graficó Lau, yo no lo hice todavía,
¿sí? Ese donde muestra que la corriente es máxima cuando la pulsación está en la pulsación de resonancia. Podría usarlo, sí. De este hablo. Bueno. Algo así, ¿sí? Este que dicen que en la frecuencia de resonancia la corriente es máxima. Ese que charlaron con Lau, que si estoy en estos valores de omega, omegas menores a la omega resonancia es capacitivo, y si estoy en los mayores es inductivo. Es esta información la que tengo ahí en mente cuando comparo y miro cómo me dio esa frecuencia con respecto a la de resonancia, que es del dato. Y lo hago Claro, siempre, y lo voy haciendo a medida que voy resolviendo el ejercicio, porque también lo hice acá, indirectamente, por ahí, por alguna pregunta de, está bien, ¿no? Me quedó la caída de tensión en el capacitor mayor que el inductor. ¿Por qué lo voy haciendo? Lo voy haciendo porque la diferencia entre un comportamiento y otro, a nivel cuentas, a nivel matemática, siempre es un menos. Y los menos traen problemas. Y me lo olvido, o lo puse de más, y algo me quedó raro. Entonces, ir viendo que las cuentas me van dando consistente con la parte física de este problema, con el comportamiento que tiene este circuito, en todos lados, está bueno, porque detecto en dónde me equivoqué. ¿Sí? Si me llego a equivocar en algo. Por ahí Tomás me dice, me perdí un poco cómo sacaron omega. Omega, Tomás, me quedaron estas 3 ecuaciones. Para que me las llevo. Me quedaron estas 2 y la de resonancia. Y tengo un 3×3, ¿no? Tengo un 3×3 en donde mis incógnitas son omega, L y C. ¿Sí? Acá me tengo L, C y omega. Yo para resolver, no debe ser la única forma, pero lo que hice fue de acá despejar 1 sobre C, que me queda el omega de resonancia al cuadrado por L. Lo puse acá y entonces esta me queda. Y después dividí BL sobre BC. Esto te queda omega arriba, omega R al cuadrado abajo, te queda una L arriba y una L abajo que se te cancela, y un omega abajo que te queda omega, se va arriba. Entonces me queda que la relación entre la caída de tensión en el inductor y el capacitor es omega al cuadrado sobre omega R al cuadrado. Y de acá puedo despejar el omega, ¿no? Es la única incógnita. Tengo datos todo el resto. Seguro que hay otro camino para resolverlo. Es jugar con esas 3 ecuaciones y... Esto es un error. Pero ahí debería darte. ¿Se ve? Ojo, que el omega solito es el omega de trabajo, es la pulsación de la fuente, y el omega de resonancia es una frecuencia o una pulsación particular en donde el circuito se encuentra en resonancia. Es decir, en donde la parte inductiva y la parte capacitiva se anulan entre sí y el circuito tiene un comportamiento resistivo puro. Ay, Lu, una pregunta. En un momento te calculaste el desfasaje, el phi. Sí. ¿Para qué? No encontré para qué se usó Todavía eso. no lo usé. Lo que sí hice Ok, fue ok. sacar toda la información que podía sacar de ese diagrama fasorial para que ustedes vean que Claro. además de los módulos tenía ese desfasaje. No lo usé, pero tengo que seguir resolviendo, ¿no? Porque el ejercicio no terminó. Solo tengo el ítem A. Sí, está.
Lo voy a usar acá en el B, ¿no, Facu? Tengo que calcular la corriente, amplitud y fase respecto de la fuente. Esa fase respecto de la fuente ya la tengo, es ese desfasaje que ya calculamos. Y la amplitud de la corriente también la calculamos, ¿no? Ya en el medio, en el camino. Por acá. O sea que ese ítem B solo tengo que armarlo para dar la respuesta. Bueno. .064, ¿no? Que acá cuando doy la respuesta así como la di, dije algo, ¿no? Yo acá supuse algo, o acá en realidad. Acá no supuse nada, esa es la expresión, acá supuse algo, ¿no? Cuando agarré esos datos que ya tenía, esos datos que era la amplitud de la corriente y el desfasaje entre la corriente y la tensión. Para decir que esa fase de la corriente es exactamente igual al desfasaje entre la corriente y la tensión, yo acá dije que la fase de la tensión del generador es 0. Puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y aparte así está en el gráfico. Pero igual es lo mismo, porque se mueve. Sí, se mueve, es verdad. En el gráfico me lo dice así, pero acá yo supuse entonces que la tensión la pongo en 0 y la fase de la corriente es exactamente igual al desfasaje entre la corriente y la tensión. Entonces no tengo muchas cuentas para hacer para ese ítem B, porque teníamos todo resuelto. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Dudas? Vuelvo entonces. Me pide hallar el factor de potencia, potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Factor de potencia, ¿quién era el factor de potencia? El coseno de phi z. El coseno de phi z. Phi z lo conocemos, ¿no? Sabemos que el desfasaje entre la corriente y la tensión es exactamente igual a menos esta fase de la impedancia equivalente, que esto era 0,64. O sea que tengo que calcular el coseno de menos 0,64. ¿Cuánto me da ese factor de potencia? .08. Y después me pedía las tres potencias. La activa, la reactiva y la aparente. ¿Cómo las calculo? Y 0 sobre raíz de 2 por b eficaz sobre raíz de 2. Por b 0 sobre raíz de 2. O sea, te va a quedar ambas por 2. Ok. Por el factor de potencia. O sea que me va a quedar I0, que era como 1,6 amperes, por B0, que eran 20 volt, dividido 2, por el coseno de phi z, que era 0,8. $12,8. Sí. ¿De unidades? Watts. Perfecto. Q, ¿cómo calculo la potencia reactiva?
Lo mismo, pero seno de phi z en vez de coseno. Ok, me queda lo mismo. Y 0 sobre raíz de 2, B0 sobre raíz de 2. Y el seno de phi z. Eso me dio menos 9,56 voltampere reactivo, ¿era? Volante reactivo, perfecto, redondea ahí un punto 6. ¿Está bien que sea negativo? Sí, porque Sí. es capacitivo. Otra vez, acá también me dice que el circuito es capacitivo. Otro lugar más en donde chequearía y verificaría que no perdí el sentido físico de este ejercicio. Y me queda el aparente por resolver. ¿Cómo calculo la potencia aparente? Raíz de p cuadrado más q cuadrado. Ahí me dice AC P cuadrado más Q cuadrado raíz, Ah, o b eficaz por y eficaz. o B eficaz por Y eficaz, o sea, I0 sobre raíz de 2 por B0 sobre raíz de 2. O sea que me queda 1.6 amperes por 20 volt sobre 2. 16 voltampere. Estamos, ¿no? ¿Perdí alguno? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Lucre, ¿podés poner el B de nuevo, por favor? Sí. Escribí la corriente nada más. Escribí la expresión de la corriente así, en número complejo. Ah, perfecto. Eso pedía el 20, el B. El B pedía la corriente en amplitud y fase. Entonces lo escribí como complejo. Ah, Porque no me decía que lo claro. escriba como valor instantáneo ni nada. De hecho, pide fase respecto de la fuente y bueno, yo puse la fuente en 0 para poder escribirlo como un número complejo. Genial, gracias. No hay por qué, ¿eh? ¿Dudas, consultas con cómo resolver este ejercicio, con cómo obtener los datos a partir de ese diagrama fasorial? ¿Cómo ver el comportamiento del circuito? ¿Cómo trabajar con esa frecuencia de resonancia? Lucre, ¿puedes poner un minuto del último punto, por favor? Sí, José. Gracias. No hay por qué, ¿eh? Lucre, ¿puedes volver un segundo a donde sacaste la frecuencia? Sí. Porque no había llegado el número, pero creo que ya sé dónde me había confundido. Despejé de acá uno sobre la capacidad y lo metí en la segunda. Y después dividí la primera por la segunda. Perfecto. ¿Y el número? Creo que está más abajo. El No número sé dónde. estaba acá, por acá abajo. Quedó 29 por 10 al cubo, la pulsación, y 4,6 kilohertz. Sí, perfecto. Gracias. No hay por Ahora qué, sí. ¿eh? Ahora sí salió. ¿Dudas, consultas?
¿Cambiamos de ejercicio? ¿Se entendió? Sí, sí, por mi parte sí. Ok. Lean, ¿andas por ahí? ¿Querés que hagamos el otro ejercicio? Dale. Arranco a compartir. Dale, para que dejo acá. Ahí estás. Avísenme si se ve. Ahí se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, este es también otro ejercicio por fuera de la guía. Se trata de un circuito RLS serie, como estuvimos viendo todos los anteriores. Buen día, perdón, no dije buen día al principio. Bueno, un circuito RLS serie como los que estuvimos viendo, y como los que siempre salen en Física 2, en donde, bueno, nos dicen que se conectan dos voltímetros. Uno sobre el capacitor C, ¿sí? Y otro sobre la resistencia y la inductancia. Bien, lo primero que habría que identificar es, en principio, qué son esos valores que nos dan. Por ejemplo, el B1 nos da 226 volts y B2 mide 146 volts. ¿Qué valores serían? ¿Qué tipo de valores serían? ¿Valores pico? ¿Valores eficaces? Eficaces. Bien, entonces sabemos que se trata de valores eficaces, ¿no? Entonces, el punto A nos pide calcular el valor de L, ¿sí? O sea, vamos a tener que ver cómo hacer con los datos que nos dan como dato la resistencia, el capacitor, ver cómo calcular el valor de la inductancia, ¿sí? Entonces, ay, no veo el mouse. Ahí está. B1 y B2 son valores eficaces. ¿Por qué? Porque están medidos con un voltímetro, perdón. Son valores eficaces. Bien, la frecuencia también la tenemos, 120 segundos a la menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancarían? No sé si están en el mood para responder, pero bueno. Si no, díganme y les tiro un centro. Podés despejar el valor eficaz de la corriente, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y de dónde? ¿De B1 o de B2? De, de B2, porque tenés el valor de la capacidad. Perfecto. Bien, o sea, vos sabés que B2, bueno, ahí está. Bueno, que sea B2. B2 es la tensión sobre el capacitor, ¿verdad? Y esto nosotros sabemos que es la corriente, en este caso eficaz, porque la corriente B2 es eficaz, por 1 sobre omega C, ¿no? Y el omega lo tenemos porque es dato, el C lo tenemos también porque es dato, y B2 es dato. Entonces de acá podemos despejar la corriente eficaz. ¿Alguien quiere hacer la cuenta? Sería B2 por omega por C. La pulsación 120, capacitor 80 micro, B2 146. ¿Puede ser 1400 amperes? Mm, No, me parece un montón. sí, 1,4 me da. ahí está. Es por Ahí el se Ah, valor va. a sí. menos 6. Claro, Ah, menos te faltó 6. Sí, sí, puse menos 3, flashé. está bien, perfecto. Bien, 1,4 amperes. Bien, perfecto. Entonces, ahora, teniendo el valor de la corriente, ¿qué es lo que podríamos calcular? Nosotros tenemos tres elementos.
¿no? Tenemos la resistencia, la inductancia y el capacitor. El capacitor ya sabemos la tensión que cae ahí, porque es un dato, ¿sí? Porque es el valor del que da el voltímetro. Y tenemos B1, que B1, como está conectado ahí, es la caída de tensión de la resistencia y la inductancia en conjunto, ¿no? Entonces, si yo ya sé el valor de la corriente, ¿qué otro valor de tensión podría sacar? El de la resistencia. Perfecto. Como tengo R, puedo sacar BR. Y BR vendría a ser I eficaz o la resistencia. Y esto da 210 volts mediamente. Bien, como verán, claramente este B1 no es la caída de tensión solo en la resistencia, porque justamente B1 me da 226 volts, es lo que muestra el aparato, ¿sí? Entonces hay algo de tensión que también cae en la inductancia. Entonces, ¿cómo calcularíamos la tensión que caería en la inductancia? Directamente diríamos que B1 menos la tensión que cae en la resistencia es BL. ¿Diríamos eso? Sí, y da 16. ¿Estamos seguros? No, porque están desfasados, ¿no? Exacto. Bien. BR y BL no están en fase. A ver, no están en fase. Entonces esto no se puede hacer, ¿sí? Si nosotros vamos y hacemos un grafiquito, a ver, vamos a hacer un grafiquito por acá, ¿no? A ver, esto lo vamos a poner por acá. Hacemos un grafiquito y ponemos la tensión sobre la resistencia. ¿Se ve el color azul? Sí, se ve. Bien. Si ponemos la tensión en la resistencia ahí, la tensión y la inductancia, ¿dónde estaría? En el eje vertical, Bien, en el eje vertical, positivo o negativo. positivo. Positivo. Bien. Oh, me salió horrendo. A ver, a ver. En el eje positivo vertical. Bueno, ahí, perdónenme la prolijidad. No, puse BR, este es BL. Bien, entonces, como BR y BL no están en fase, porque justamente hay 90 grados entre ellos, ¿sí? No puedo hacer directamente esta resta y ya, ¿sí? ¿Dónde se encontraría el valor B1 que me da el voltímetro? En este gráfico que hice acá. Es la suma vectorial, ¿no? Perfecto. O sea, si yo hago por regla del paralelogramo, tiqui, 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 B1 vendría a ser esta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? B1 va a ser la suma vectorial de justamente la caída entre la inductancia y la resistencia, ¿sí? Entonces, este B1 lo podemos escribir. Para esto vamos a tacharlo, porque no se puede hacer. B1 lo podemos escribir por trigonometría, Pitágoras, como BR cuadrado más BL cuadrado raíz, ¿sí o no? ¿Todo el mundo me sigue? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Hay alguien que se perdió? Se entiende, se entiende. Bien, vamos bien. Entonces, de acá ya directamente podemos, ya B1 es dato, BR es dato, y si quiero sacar BL, bueno, despejo de acá, ¿no? Me queda que BL va a ser igual a
B1 cuadrado menos BR cuadrado, raíz. ¿Y esto cuánto da? 83,5. A mí también me dio eso. Sí, me dio eso también. 23,5 volts. Bien, entonces, nosotros ya tenemos que BL es 83,5 y habíamos sacado, y era dato del ejercicio, que B2 era, la tensión del capacitor, o sea, BC, era de 146, ¿no? En el capacitor era 146 volts. Esto es por el dato del ejercicio, porque era el valor de B2, ¿no? Entonces, ya teniendo estos dos valores, ya podemos más o menos, podemos ya directamente decir cuál sería el comportamiento del circuito. ¿Cuál Capacitivo. tenemos? ¿Cómo? Perdón. Capacitivo. Bien, perfecto. Tengo que BC es mayor a BL, entonces el comportamiento es capacitivo. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer ahora? Ya tenemos la tensión BL, necesitábamos sacar el inductor, el valor del inductor. ¿Cómo procederían? Que BL es igual a la corriente por omega L. Bien, perfecto. BL es igual a la corriente eficaz por omega por L. Omega ya la habíamos sacado, omega es dato, entonces de acá lo único que nos queda es despejar. Alguien que haga la cuenta. 0,5 Henry. Bien, me dio lo mismo. 0,5 Henry. No sé si se pone el Y ahí o no al final, la verdad. Yo como que a veces lo pongo, a veces no. Pero bueno, nos queda este Usos y, valor. usos y costumbres. Creo que formalmente solo la H, pero hay gente que usa la H y la Y y están aceptados los dos. Ah, bueno, no sé. Para ser correcto, pongo la H. Perfecto. Ya tenemos entonces el valor de la inductancia. El punto 1 está hecho. Ahora, yo voy a agregar un punto A bis, ponele. Y me gustaría sacar la frecuencia de resonancia. ¿No? La misma, ¿cómo la sacarían? 1 sobre raíz de Sí. L por C. Sobre raíz de L por C. Y si yo acá puse frecuencia, me faltaría un 2pi, ¿no? Acá. Porque esto es... Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, a ver. Ya habíamos dicho que el circuito tenía carácter capacitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos que nos dé la frecuencia de resonancia? Un valor por encima de la frecuencia de trabajo. A ver, les recuerdo que, vamos a calcular en vez de F, vamos a calcular el omega de resonancia, ¿sí? Bien, nosotros teníamos que la frecuencia de trabajo era 120 segundos a la menos 1, ¿no? El omega de resonancia, ¿dónde estaría? ¿Por encima o por debajo de esta frecuencia de trabajo? Teniendo en cuenta que el circuito tiene carácter capacitivo. Por encima. Bien, perfecto. O sea, nosotros esperamos que la frecuencia de resonancia sea mayor a la frecuencia de trabajo. Bien, entonces ahora ya tenemos L, tenemos C, la podemos calcular. ¿Cuánto les da? Lean, una pregunta. Sí, decime. La corriente efectiva, o sea, el L a mí me dio 0,7. ¿Qué usaste de...? La No, a ver. corriente efectiva usé 1,4 dividido raíz de 2. Ah, para. Ahí, vamos a ver eso. Acá arriba. Nosotros acá, la corriente la Sacamos sacamos corriente con efectiva. B2, que B2 era valor eficaz. Ya.
Ah, ok, está bien. Entonces, Claro. la corriente, si B2 es eficaz y la corriente también es eficaz. Así que no tendrías ok, que dividirlo. gracias. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, sí. Perfecto. ¿Cuánto es C? Porque no lo tengo anotado. D es 80 microfaradios. Ah, era dato. Ah, no he visto esa parte. Ok, gracias. Sí, está acá abajo. R era 150 y C es 80 micro. A mí me dio 158,1 sobre segundos. La frecuencia de resonancia, 158,1 segundos a la menos 1. Bien, entonces este valor, como vemos, nos dio más grande que 120, así que se supone que está todo joya, ¿no? Por el momento, todo coincide. Bien, entonces el segundo punto, vuelvo para arriba, me pedía representar el diagrama fasorial, bueno, que corresponde a este circuito, ¿no? Entonces, vamos para acá. B, diagrama fasorial. Hasta acá, ¿alguna consulta más? ¿Todo el mundo me siguió en todo el razonamiento? Asumo que sí. A ver, para tengo. Eh, Pedro, ¿pudiste? ¿Te dio? Ahí que acabo de ver que no te daba otra cosa. Perfecto. Bien, bien. No, de nada. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el diagrama fasorial. Voy a agarrar, voy a poner un eje acá. Bien. A ver, primero, no, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué serían las cosas que tendría que poner en mi diagrama fasorial? Vamos a arrancar por ahí. Hay que calcular phi de IB. No. Con los datos que ya tenemos acá. ¿Qué teníamos que ponerlo en el diagrama? Tenemos que poner BC, BL, BR y BG. La corriente. y la corriente también podríamos agregar, ¿no? Bien. Para que nos queden todos los datos acá, BC era 146 volts. BL era 83,5, ¿no? Sí. 83,5 volts. BR era 210 volts. Y creo que nada más, ¿no? No, bien. Entonces, por ejemplo, antes de hacer el diagrama, ¿no? ¿Podríamos calcular cuánto va a valer el valor de cuánto va a ser el valor de la fuente? Sí, y sí, no, y si es sí, ¿cómo? Recuerden que tenemos un circuito RLC serie, ¿no? Resistencia, inductancia, capacitor. ¿Cómo calcularían la tensión del generador? Haciendo Pitágoras, te quedaría BR al cuadrado más la resta de los otros voltajes al cuadrado, y eso raíz cuadrada. Perfecto. Así. Esto así, así. Así me decís. Sí, tal cual. Bien, perfecto. ¿Todo el mundo ve que la tensión en el generador la calculo de esta manera? ¿Cuánto daría? $219,1 volt. Sí, es lo mismo. 219 volts. Vamos a cerrar. ¿Y este valor qué sería? ¿Una tensión pico? ¿Una tensión eficaz? Eficaz. Bien, como todos estos valores que yo tomé,
que usé para la cuenta son eficaces, eficaces va con S, ¿no? ¿No? Con Z. Estoy poniendo mal desde que arranqué. Me suena que va con S, pero bueno. Sí, va con ese, creo. Con S, ¿no? Entonces, como todos estos valores con los que hice la cuenta de BG son eficaces, este valor también va a ser eficaz. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, voy a proceder a hacer el grafiquito. Bien, ¿por dónde arrancarían? Por ejemplo, yo me gustaría La hacer... corriente, ¿Cómo? Perdón. la corriente, ¿no? Que te da la dirección. Bien, perfecto. Entonces, yo arrancaría, por ejemplo, poniendo la corriente acá. Me arranco a poner acá porque tengo ganas de molestar. ¿Qué es lo segundo que pondrían? La BR, A ver, porque están en fase. bien, perfecto. La BR me dio 210, esta 146, vamos a tratar de hacer las cosas a escala, un poco, a ver, espero que me salga. La BR más o menos estaría como acá, ¿no? En fase. ¿Importa el valor, el largo que le ponga la corriente acá? ¿Sí? ¿No? No, ¿Por qué? porque son distintas unidades, distintas escalas. Perfecto. La corriente es en ampere, la tensión es en volts, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no puedo decir que una es más grande que la otra porque son diferentes magnitudes, ¿sí? Bien. Después, ¿qué es otra cosa que pondrías? Que pondrían, perdón. Los BL y BR a 90 grados de... Bien, BL y BC. sí, sí, perdón, no, sí. Está bien, está bien. BL, ¿dónde estaría? ¿En el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante? Segundo. Bien, BL se encontraría por acá, ¿no? Es 83, así que estaría como acá. Uy, esto va a ser feo. Voy a tratar de hacerlo con la flecha. BL sería esta, ¿no? Mira que derecha esa flecha. BL estaría por acá. ¿Y BC estaría dónde? En el cuarto. En el cuarto, ¿no? Más largo. A ver otro color. A ver otro color. Vamos a poner un naranja, ¿no hay? No. Bien, en el cuarto cuadrante entonces. El valor de BC es 146, entonces más o menos debería ir como... A ver, bueno. Debería ir como... Ahí, ¿no? Más o menos. DC. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es hacer la suma vectorial de todo esto para poder ubicar BG, ¿no? Entonces, BL, arranco primero haciendo BL menos BC, ¿no? BL es más chico que BC, entonces esto me queda como por acá, más o menos. Y después, ¿qué hago? ¿Qué me queda? Hice más eso con BR, vectorialmente. Bien, perfecto. A ver, voy a usar todos los colores disponibles que tenga. Hago esto, tiki tiki tiki. Pero a ustedes les queda mucho más lindo. Y esto me queda por acá. Y esto sería VG. Uy, qué ancho que salió VG. Bien. Que bueno, nos dio más o menos BR y VG. BR era 210 volts, VG 219. Así que bueno, tiene sentido de que VG tenga más o menos el largo que BR, ¿no? Así que todo parece, va bien.
¿Qué otra cosa más también podemos ver acá? Para asegurarnos de que nuestro diagrama está hecho correctamente. Algo que había nombrado antes, y yo les dije que después nos metíamos con eso. Phi y B. Bien, phi y B. ¿Dónde estaría? De BG a I. Bien, phi y B vendría a ser este, ¿no? Y el mismo nos dio positivo, negativo. No lo calculamos, ¿o sí? No, phi y B no lo calculamos. Lo calcularon con el ejercicio de Lucre. Perdón que interrumpa, una consulta. No estoy claro por qué pusimos esos ángulos para BR y, bueno, Ah, ok. ¿Por qué me quedó el diagrama así, digamos? claro. Sí, acordate que esto va rotando, ¿sí? Ah, Todo hicimos una, claro, en un momento cualquiera. Claro, esto va Ah, rotando con está bien, B, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, tranquilamente lo que pueden hacer es poner la tensión, la corriente en el eje horizontal, la tensión, bueno, en la resistencia también, BL te va a quedar en el eje vertical positivo, BC en el vertical negativo y te va a dar otras cosas, pero No, esto sí, es sí, para pensé hacerlo de manera que... más general, ¿sí? Sí, sí, pensé que íbamos a elegir esto por una razón en este momento, pero no, es uno cualquiera. Sí, 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 Una foto. aleatoriamente lo Listo. elegí así. Bien, Gracias. Phi, ve qué valor. No les estoy preguntando el valor, les estoy preguntando el signo, nada más. ¿Positivo, negativo? Positivo. Bien, perfecto. Positivo. Y esto también coincide con lo que habíamos dicho anteriormente, que el circuito tenía un comportamiento capacitivo. ¿Sí? A ver, coincide con que es capacitivo. Lean, se me cortó Sí. un toque, no sé si lo dijiste. ¿Por qué el, o sea, no, perdón, ¿hay manera de saber si el VG queda en el primero o cuarto cuadrante? ¿Cómo? Perdón que a mí se me cortó un poco. ¿Hay manera de saber si el VG queda en el primero o en el cuarto cuadrante? O sea, si el vector, ¿viste? Queda para arriba o para abajo, Acá o básicamente. acá, digamos. Claro, Así con la disposición que puse yo de corriente y de tensión en la resistencia. Eh, sí, claro. O podríamos dibujarlo abajo y también estaría bien. O sea, Igual gira, ¿no? Tipo, es lo mismo. claro, sí, sí, por eso, pero digo, claro, en el momento de la foto, tipo, no importa, o sea, mientras los vectores, como decía, la suma ya está. exacto, sí, sí, sí. Ok, sí, Mientras sí, que gracias. te dé, por ejemplo, el phi b positivo acá porque es capacitivo, el, el largo del vectorcito VG tenga coherencia, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dio muy parecido a BR, porque son parecidos los dos valores, está perfecto. Claro, Además, claro. como gira, como dijeron, como dijo Mike, creo, eh, depende de dónde justo saques la foto, a dónde se va a estar ubicando VG. Claro, claro, ¿Sí? sí, gracias. No de nada. Yo me meto, Facu. Fíjate que lo que es importante y lo que sí o sí tenés que saber o poder ver es si ese VG va a estar antes o después. Cuando hablo de antes o después es mirando, no sé, me paro en un lugar y veo cuál pasa antes que cuál, cuando está girando, de antes o después de la corriente, que es lo mismo que decir que ese desfasaje sea positivo o negativo, Claro, claro, el ¿sí? FIBE. Sí, El sí, phi claro. b. Porque después va a depender de qué fase le pusiste a la corriente cuando lo dibujaste, si la fase de la corriente medida desde el real es mayor que el desfasaje o no, que te quede arriba o abajo. Pero va a ser relativo a la posición donde lo estás dibujando. Entonces, no intentaría pensar en eso, sino estar seguro de poder ver si la tensión está adelantando o atrasando con respecto a la corriente para corroborar el comportamiento del circuito, que es la parte física, es la parte que importa. Claro, claro, sí, sí, perfecto, gracias. No hay por qué.
Acá voy a agregar que esto es BL menos BC. Y bueno, no sé si alguna duda más quedó sobre esto, sobre el ejercicio anterior de sacar L. No sé si todos siguieron eso, o la frecuencia de resonancia. Si no, por mi parte, estamos. Espero que se haya entendido. Qué silencio. Sí, se entendió. Gracias. Se entendió bien. Bueno, ¿Alguna otra duda, consulta? La propuesta para hoy eran estos dos ejercicios que salieron rapidito, no hubo muchas vueltas, no hubo mucha pregunta ni mucho conflicto, parece, mucho silencio hubo en realidad, así que fueron rapiditos. Pero si tienen duda, quieren que veamos algún ejercicio de la guía, si tienen alguno dando vueltas, sé que charlamos algunos en el aire al principio, los escuchamos. Y si no, vamos a almorzar ahora, como quieran. dejo de compartir. Bueno, yo tengo parte administrativa, nos queda el múltiple choice de alterna, múltiple choice que se habilita esta tarde a las 7 de la tarde, cuando termina la práctica de la tarde, y se va a cerrar a las 10 de la mañana del viernes, para que todos lo tengan antes de la clase de consulta. El viernes nos encontramos directamente a las 10, de 10 a 1, a hacer consultas a la carta, traen ustedes consultas y sobre sus ejercicios, sus propuestas, vamos a ir resolviendo y charlando. El segundo ejercicio de desarrollo, las correcciones van a estar a última hora de hoy, primera hora de mañana, o sea, no sé, esta noche, en algún momento puede que los liberemos, o si no, mañana temprano lo hago. Me falta un poquitito nada más para poder darles las devoluciones a todos juntos. Y no mucho más. Formalmente fue nuestra última clase. Los escucho. No sé si tienen alguna duda, consulta. Lucre, una consulta. Sí, Para Matías. Maxwell, hay que ver los videos aparte. ¿Dónde está el suyo de eso? Lo que nos queda para la semana que viene sería la parte de Maxwell, parte que es básicamente teórica, no hay ejercicios, no hay guía de ejercicios de Maxwell, y va a aparecer la semana 16 en el campus, en donde van a estar las grabaciones de una clase que dio Lau hace un par de cuatrimestres. Así que van a quedar ahí los links a los dos videos, creo que son 2 videos de 2 horas, es una clase, usó las dos, la teórica y la práctica para dar Maxwell, en 2 partes. Ella hace algún ejemplo y eso, para que no se asusten. Y queda el foro de consultas para que hagan consultas de eso o de lo que necesiten, cuando lo necesiten. Maxwell solo va a entrar en los coloquios. Sí, puede aparecer alguna pregunta de Maxwell en los coloquios. ¿Teóricas van a ser o también prácticas de Maxwell? Puede ambas cosas. Puede que pidan hacer algún cálculo. Son las ecuaciones. Creo que hay, si no me equivoco, hay como 3 que ya las conocemos, ya la vimos a lo largo de todo el cuatrimestre. Hay una que falta que Maxwell parcha. Pero son cosas que ya suenan, ¿sí? Son esos rotores, esas divergencias, esas cosas que ya fuimos viendo. Y por ahí se piden sobre algún ejercicio hacer alguna cuentita. Pues te decía, el agua es algún ejemplo, como para que se den una idea de qué es lo que puede aparecer. Okay. Además están los videos de la cátedra teóricos, que también van a estar ahí los links. Okay. Dale. Gracias, Lucre. No hay por qué, ¿eh? Lucre, yo tengo una pregunta. Sí, Sara.
En varios ejercicios de la guía, cuando pide potencia instantánea, ¿esa la dejamos expresada con los dos? O sea, con el BG instantáneo y la corriente instantánea. O sea, me aparecen Sí. los cosenos. Ah, ok. Sí, sí, Hay sí, una sí. expresión más amigable. No, es que hay que seguir desarrollando eso, pero se empieza a hacer una ensalada. Yo dejaría B eficaz por I eficaz, con toda la parte instantánea, y estás, o sea, BG de T por I de T, y ya está. Porque después hay que Claro. jugar con los cosenos, y no, queda feo. No, con dejarlo expresado alcanza. Bárbaro, gracias. No hay por qué.